La lluvia golpeaba el tejado viejo. El niño miraba las gotas deslizarse por la ventana mientras su padre encendía una lámpara de aceite. Era una noche tranquila, pero en los ojos del hombre había una sombra antigua, el reflejo de algo que nunca había contado. «Hijo», dijo con voz grave, «hay cosas que el mundo aún no está listo para entender. Y una de ellas me encontró durante la guerra». El niño giró la cabeza, intrigado. «¿En la guerra, papá?» El hombre asintió lentamente. «Sí, en medio del ruido, de la muerte, vi algo que no pertenecía a este mundo. La luz tembló. El sonido de la lluvia se mezcló con un silencio extraño, como si incluso el viento quisiera escuchar. Era 1944. El aire en Europa olía a humo y hierro. Yo era soldado, hijo, solo un hombre cansado, buscando sobrevivir un día más. Esa noche nuestro pelotón cruzaba un bosque cubierto de niebla. El cielo estaba rojo, y las hojas parecían arder con un fuego que no consumía. De repente, el ruido cesó. Ni disparos, ni gritos, solo un zumbido suave, como un canto lejano. Entonces lo vi. Una luz descendió del cielo, no como un avión, ni como una bengala. Era una esfera viva, palpitante, respirando con la tierra. Me cubrí los ojos, pero la luz atravesó mis párpados y se metió dentro de mí. Sentí calma. Y una voz habló sin sonido. No venía del aire, sino de mi mente. «No temas», dijo aquella voz. «No vengo a destruir, sino a recordar». Frente a mí apareció una figura, alta, delgada, de piel luminosa. Sus ojos no tenían color, eran espejos donde veía mis propios recuerdos. Su presencia era paz, ni humana ni divina. Era como mirar el principio del tiempo. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy un caminante de los cielos, un guardián del equilibrio», respondió. «Venimos desde antes que los hombres soñaran con guerras». Me mostró imágenes en mi mente. Mares en calma, ciudades de luz flotando sobre el vacío, y luego, la tierra envuelta en fuego. «La humanidad olvida su propósito», dijo el ser. «Pero aún hay esperanza. Algunos corazones recuerdan la melodía original. Tú eres uno de ellos». Me tocó el pecho. Una sensación tibia me atravesó, como si algo dormido dentro de mí despertara. «Cada vida es una chispa del mismo sol», dijo. «Pero el miedo ha nublado la memoria del hombre. Cuando recordéis que sois parte del todo, la guerra dejará de tener sentido». Entonces me mostró la verdad. Vi ejércitos marchando, hombres matando hombres por símbolos vacíos, y detrás de ellos, una sombra alimentándose del odio humano. «No todos los que caminan entre vosotros son de vuestra especie», dijo. «Algunos olvidaron su origen y ahora usan el miedo como alimento». Quise preguntar más, pero la luz empezó a desvanecerse. El zumbido se convirtió en silencio. «No lo contarás ahora», susurró la voz. «El tiempo no está listo, pero un día tu hijo escuchará esta historia». El niño permaneció en silencio. La lluvia seguía cayendo, pero algo había cambiado en el aire, como si las palabras del padre hubieran abierto una puerta invisible. «¿Y qué pasó después, papá?», preguntó con voz baja. El hombre respiró hondo. «Desperté en medio del bosque. Mis compañeros decían que había desaparecido por horas, pero para mí solo habían pasado unos minutos. Miré mis manos. Había un símbolo grabado en mi piel, una espiral luminosa que desapareció lentamente. Desde entonces, oigo su canto cuando el mundo calla». El niño frunció el ceño. «¿Aún puedes escucharlo?». El padre sonrió, con tristeza. «Sí, a veces, en el viento o en los sueños, y cuando tú naciste, hijo mío», lo volví a oír con más fuerza. El niño sintió un escalofrío. Una parte de él entendía algo sin comprenderlo del todo. «¿Crees que volverá?». El hombre lo miró con ternura. «No lo sé, pero si vuelve, será a través de ti». En ese instante,
Un trueno retumbó en la distancia. La lámpara tembló, y una luz suave pareció envolver al niño por un momento. El padre lo vio, sorprendido. El mismo resplandor que una vez lo tocó en la guerra, ahora brillaba en los ojos de su hijo. No dijo nada. Solo comprendió que la historia no terminaba con él. Esa noche, el niño no pudo dormir. El sonido de la lluvia se volvió un murmullo constante, como un idioma secreto que intentaba recordar. Cerró los ojos, y el mundo se transformó. Se encontró de pie en un campo de estrellas. No había suelo ni cielo, solo un océano de luz flotante. Una figura se acercaba lentamente, la misma que su padre había descrito. El ser irradiaba calma. Su voz era pensamiento puro. Has escuchado la historia, pequeño guardián. El tiempo se pliega sobre sí mismo, y tú eres la continuación del canto. El niño intentó hablar, pero no tenía boca ni cuerpo, solo conciencia. ¿Por qué yo?, pensó. Porque llevas la semilla de su memoria, respondió el ser. La luz que tocó a tu padre ahora duerme en ti. Cuando la humanidad vuelva a olvidar quién es, tú recordarás por ellos. El campo de estrellas comenzó a girar. Miles de símbolos pasaron ante sus ojos, espirales, triángulos, constelaciones desconocidas. Eran llaves, mapas grabados en su alma. Pronto, susurró el ser, la oscuridad volverá a hablar con dulzura. Pero recuerda, la paz no se impone, se despierta. El niño extendió su mano. Un punto de luz se posó sobre ella, fundiéndose con su piel. ¿Volveré a verte?, preguntó. Siempre he estado contigo, dijo la voz. Soy la chispa que respira dentro de tu silencio. Entonces todo desapareció. Despertó jadeando. La tormenta había cesado y un resplandor pálido entraba por la ventana. Su padre dormía en la silla, pero una lágrima brillaba en su rostro, como si también estuviera soñando lo mismo. Los días siguientes fueron distintos. El niño veía luces donde antes había sombras, escuchaba ecos en el silencio y el aire parecía vibrar con un lenguaje invisible. Su padre lo observaba en silencio. Sabía que algo estaba despertando. Era la misma energía que había sentido en aquel bosque de guerra, solo que ahora era más pura, más joven. Una tarde, el niño estaba jugando en el jardín. El sol se filtraba entre las hojas, pero una de esas luces no era del sol. Era una esfera pequeña, flotando, del tamaño de una manzana, emitiendo un zumbido cálido. «Te estaba esperando», dijo la esfera, sin sonido, solo pensamiento. El niño dio un paso atrás, sorprendido. «¿Quién eres?» «Soy el reflejo del mensaje», respondió. «La promesa que tu padre olvidó terminar». Entonces la esfera proyectó imágenes en el aire, montañas cubiertas de nieve, un lago que brillaba como un espejo y una cueva tallada en piedra con símbolos antiguos. «Debes llevarlo allí», susurró la voz. «Solo entonces la humanidad recordará la paz que le fue dada». El niño no entendía del todo, pero sintió en el pecho una certeza profunda. Aquello no era un sueño. Su padre entró corriendo al escuchar el ruido. Cuando llegó, la esfera se desvaneció. Solo quedó un destello en los ojos del niño. «Papá», dijo con voz temblorosa, «creo que tengo que ir donde tú viste la luz». El hombre quedó inmóvil. El pasado, que creía enterrado, volvía a respirar a través de su propio hijo. Miró el horizonte con pesar. Sabía que la historia no era un recuerdo. Era una promesa que aún debía cumplirse. El amanecer los encontró listos. Una vieja camioneta, un mapa arrugado y el silencio compartido entre padre e hijo. El hombre no había vuelto a ese lugar desde la guerra. Había jurado nunca regresar, pero algo en los ojos de su hijo le dijo que era el momento. «¿Estás seguro de que es allí?», preguntó el padre. El niño asintió. «Lo vi en la luz, papá. El lago,
la montaña. Todo estaba esperándonos. Durante el viaje, los paisajes parecían transformarse. Bosques enteros respiraban con ritmo, y los pájaros volaban en círculos perfectos sobre el camino. El padre sintió una presión familiar en el pecho. No era miedo, era reconocimiento. El aire vibraba como en aquella noche de 1944. Al caer la tarde, llegaron al pie de la montaña. El lago brillaba, inmóvil, como si reflejara otro cielo. El niño bajó del vehículo. El viento soplaba con un murmullo que parecía una voz. «Es aquí», dijo. «Él está cerca». El padre miró alrededor. No había señales de vida, solo rocas, agua y ese extraño silencio que anunciaba lo imposible. De pronto, el cielo cambió de color. Una línea de luz cruzó el firmamento y la superficie del lago comenzó a ondular suavemente. El hombre tomó la mano de su hijo. Su respiración temblaba. «Sea lo que sea, no te sueltes de mí». La luz descendió como un suspiro, bañando el agua con destellos dorados. Y entonces, la figura volvió a aparecer. El mismo ser que el padre había visto en la guerra, ahora más brillante, más humano, como si el tiempo no lo tocara. El niño dio un paso al frente. La luz lo envolvió, sin quemarlo. El padre cayó de rodillas, entendiendo que la historia estaba cerrando su círculo. La luz se detuvo frente a ellos. El aire dejó de moverse, como si el tiempo se inclinara para escuchar. El ser los observó en silencio. Su rostro era sereno, y en sus ojos danzaban reflejos de mundos lejanos. El padre temblaba. Su voz salió apenas como un suspiro. «¿Eres tú, después de todos estos años?» El ser asintió. «El tiempo no pasa donde habito», dijo. «Solo fluye donde la memoria lo necesita». El niño dio un paso adelante. «¿Por qué nosotros?», preguntó con inocencia. «¿Por qué elegiste a mi padre y ahora a mí?» El ser extendió la mano. De su palma surgió un hilo de luz que unió los corazones de ambos. «Porque el conocimiento no se entrega a uno solo», respondió. «Debe transmitirse de generación en generación, como una melodía que no puede ser cantada por una sola voz». El padre sintió lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿todo esto era un plan?» «No un plan», dijo el ser, «sino un recordatorio. En tiempos de oscuridad, la paz necesita testigos. Y ustedes dos son los guardianes del testimonio». El niño miró al ser con asombro. «¿Y qué debemos hacer?» «Nada que no esté ya en vuestro corazón», respondió con ternura. «Lleven la historia, pero no como miedo, sino como esperanza. La humanidad no necesita dioses, sino memoria». El lago empezó a brillar con fuerza. El ser se elevó lentamente. Su voz resonó como un canto que no se olvida. «El día que el hombre recuerde quién es, el cielo volverá a bajar sin miedo». La luz lo envolvió y desapareció entre las nubes, dejando tras de sí un silencio puro. El padre y el hijo quedaron juntos, sin palabras, pero con el alma encendida. El hombre miró a su hijo y sonrió. «Ahora entiendo, hijo. No fue una visita, fue una promesa». El amanecer llegó sin prisa. El cielo, aún teñido de oro, reflejaba el brillo del lago como si guardara un secreto. El padre y el hijo permanecieron en silencio, mirando cómo la luz del nuevo día borraba las sombras de la noche. No sentían miedo, solo una paz profunda, una certeza que no necesitaba explicación. El niño tomó la mano de su padre. «¿Volverá?», preguntó. El hombre miró el horizonte. «No necesita hacerlo, ya está en nosotros». Emprendieron el regreso por el mismo camino, pero el paisaje parecía distinto. Los árboles se inclinaban suavemente, como si reconocieran su paso. En cada pueblo que cruzaban, notaban algo sutil. Personas que se miraban a los ojos, sonrisas que nacían sin motivo. Era como si una semilla invisible comenzara a florecer. Al llegar a casa,
El padre encendió de nuevo la lámpara. La llama danzaba, proyectando sombras doradas en las paredes. El niño abrió un cuaderno y empezó a escribir. No sabía bien qué poner. Solo dejó que las palabras fluyeran. La paz no viene del cielo. Viene del recuerdo de quienes miran hacia él. El padre lo observó en silencio. Esa era la enseñanza que el ser había querido dejarles. No una historia para creer, sino una verdad para sentir. Esa noche, antes de dormir, el niño miró por la ventana. Entre las estrellas, una brilló con más fuerza. Sintió que lo observaba y una voz suave resonó en su mente. Gracias por recordar. El niño sonrió. La luz del alma del hombre que vio entre las estrellas seguía viva, en cada corazón dispuesto a escuchar. El invierno se había ido dejando un silencio distinto. No era el silencio de la ausencia, sino el de la espera. Las noches eran más claras, el aire más denso. El niño, ya no tan niño, sentía que algo se acercaba. No sabía si era un sueño o una memoria que volvía a nacer. El padre, envejecido, pasaba sus días junto al lago, mirando el mismo reflejo donde, años atrás, había visto descender la luz. Su mirada se perdía entre las ondas del agua, como si buscara una respuesta que nunca terminó de comprender. Una tarde, el cielo cambió de color. No era el atardecer común, ni la bruma de la montaña. Era un tono entre dorado y violeta, como si el aire se hubiera encendido desde dentro. Los animales se quedaron quietos, y el viento, que solía soplar desde el norte, se detuvo. El hijo corrió hacia el lago al sentir la vibración. El padre ya estaba allí, de pie, con los ojos cerrados. Un murmullo sutil recorría la superficie del agua. El lago comenzó a emitir una luz suave, como si respirara. «Está regresando», susurró el padre. «No con forma, sino con presencia». Entonces la superficie del lago se abrió. Una espiral de luz emergió, y dentro de ella, una silueta translúcida comenzó a formarse. No era un cuerpo físico, sino una proyección de energía viva, una memoria consciente del universo. El hijo sintió que el corazón le latía fuera del tiempo. No había miedo, solo reconocimiento. Era la misma presencia que su padre había descrito. Aquel ser de mirada infinita, el mensajero del cielo. La voz no se escuchó con los oídos, sino con el alma. Los ciclos se repiten porque el hombre olvida lo que juró recordar. No vine a advertir, vine a despertar. El padre cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «He guardado tu mensaje todos estos años», dijo. «He esperado este momento». La figura luminosa se inclinó levemente, como si reconociera su fidelidad. «Tu papel no era creer, sino mantener encendida la chispa». Entonces, giró su rostro hacia el hijo. De sus manos de luz surgieron pequeños fragmentos, como polvo estelar, que flotaron en dirección al joven y se fundieron con su piel. El hijo sintió que el tiempo se disolvía. Su mente viajó por escenas imposibles. Planetas cubiertos de océanos verdes, ciudades flotando en atmósferas doradas, seres de energía moviéndose en armonía, sin guerra, sin miedo, solo conciencia. Y después, oscuridad. Una guerra entre luces y sombras, entre razas que habían olvidado el propósito original. Una de esas razas, la del mensajero, había decidido entregar su sabiduría a los humanos, aunque sabían que podría destruirlos si no estaban listos para entender. El joven comprendió que el conocimiento no era una tecnología, ni una fórmula, sino una verdad que solo podía despertar dentro del corazón humano. Una energía que, si se usa sin compasión, consume todo lo que toca. «El conocimiento que custodiamos es una llama», dijo el ser, «y tú has heredado la chispa». El padre observaba la escena con un brillo de esperanza y miedo. Sabía que lo que veía no era un milagro, sino el inicio de una nueva responsabilidad. «¿Por qué ahora?»,
preguntó. ¿Por qué después de tantos años? La voz respondió con calma. Porque la humanidad está a punto de cruzar un umbral. Creen dominar la materia, pero han olvidado el espíritu. Si no recuerdan el equilibrio, el ciclo volverá a empezar. Y esta vez no habrá guardianes. El silencio posterior fue tan profundo que el viento se negó a romperlo. El hijo, aún envuelto en luz, miró al ser y preguntó: ¿Qué debo hacer? No enseñes. Recuerda. Y deja que otros recuerden contigo. El cambio no comienza con un grito, sino con una mirada que no olvida. La figura comenzó a desvanecerse. El lago volvió a su calma original. Solo quedó en el aire un eco, un pulso suave, una frecuencia que los dos podían sentir en el pecho. El padre se levantó con dificultad. Hijo, lo que viste, no lo contarán en los libros, pero cada palabra que digas desde hoy será una semilla del nuevo mundo. El joven asintió, sin hablar. Miró el cielo. Las estrellas parecían moverse, como si formaran un símbolo, el mismo que habían visto en la cueva. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Encendieron una fogata junto al lago, y el padre comenzó a escribir en su cuaderno antiguo. Sus manos temblaban, pero la luz del fuego parecía guiarlo. Esto no es el final, dijo. Es el comienzo de la historia que otros contarán cuando la oscuridad regrese. El hijo añadió una última línea. El conocimiento sin amor es una sombra, pero la memoria del alma es eterna. Cuando el sol se levantó al día siguiente, una neblina plateada cubría el lago. El padre ya no estaba. Solo su cuaderno, abierto, y en la última página, un dibujo, una espiral de luz descendiendo sobre la tierra. El hijo lo sostuvo contra el pecho. Sintió el calor de la vida dentro del papel, como si la historia aún respirara. Cerró los ojos y escuchó la voz del ser una vez más. El tiempo no borra la verdad, solo la esconde hasta que alguien la recuerda. El viento sopló suavemente, levantando hojas y cenizas, mezclándolas con la luz del amanecer. Y en medio del resplandor, una figura dorada cruzó el horizonte, tan fugaz que nadie más la habría notado. Pero él sí, y supo con certeza que la promesa no había terminado. Había comenzado otra vez. El amanecer trajo un silencio distinto. El hijo, ahora solo, observaba el lago donde había visto desaparecer a su padre. La neblina aún danzaba sobre el agua, reflejando destellos que no parecían del sol. Sabía que aquella luz no era un adiós, sino un llamado. Guardó el cuaderno dentro de su abrigo y emprendió el camino de regreso. El bosque lo recibió con un murmullo suave, como si cada hoja lo reconociera. Los pasos que antes resonaban con duda, ahora eran firmes. El aire mismo parecía abrirse a su paso, como si el mundo esperara su siguiente decisión. Cruzó pueblos silenciosos, rostros cansados, miradas perdidas. El eco de la guerra aún vivía en las calles, pero en algunos ojos veía algo nuevo, un brillo leve, una chispa que respondía a la suya. Esa noche llegó a una pequeña aldea. Pidió refugio en una casa de madera, donde una anciana lo recibió sin preguntar. Ella le ofreció pan y fuego, y cuando él se sentó frente a la chimenea, notó un símbolo tallado en la madera del hogar, una espiral. ¿Dónde viste esto?, preguntó con asombro. La mujer sonrió, con una mirada que atravesaba el tiempo. No es la primera vez que alguien lo reconoce. Mi abuela decía que representaba el viaje de la memoria, un signo que solo los despiertos pueden ver. El joven sintió un escalofrío. El símbolo era el mismo del lago, el mismo de la cueva, el mismo que su padre había dibujado antes de desaparecer. Comprendió entonces que la promesa no pertenecía a un solo hombre. Era una cadena invisible que unía generaciones. Durante días, permaneció en esa aldea, ayudando, observando.
Al caer la noche, subía a la colina más alta y leía en voz alta los fragmentos del cuaderno, como si las palabras debieran vibrar en el aire para despertar algo dormido. Una noche, mientras recitaba, una joven apareció detrás de él. Su presencia no lo sorprendió. La había sentido antes. Tenía los ojos del mismo color del amanecer sobre el lago. «He escuchado tu voz cada noche», dijo ella. «Las estrellas responden cuando hablas. ¿Quién te enseñó esas palabras?» Él le contó su historia, sin adornos, sin temor. Habló de su padre, del ser de luz, del mensaje que debía recordar. Ella lo escuchó con atención, y cuando terminó, le mostró una pequeña piedra luminosa colgada de su cuello. «Esto cayó del cielo cuando nací. Mi madre decía que era un fragmento de las estrellas, pero yo siempre supe que era un llamado». El joven tomó la piedra entre sus manos. Sintió la misma energía del lago, la misma vibración que había sentido cuando el ser le habló. «Somos parte del mismo hilo», dijo él. «El mensaje no debía morir conmigo. Tú también lo llevas dentro». Esa noche no durmieron. Caminaron bajo el cielo abierto, hablando de cosas que ninguno había aprendido, pero que ambos parecían recordar. Las palabras fluían como si vinieran de otra vida. Con el paso de los días, comenzaron a reunir a otros, personas que habían sentido sueños parecidos, visiones, destellos de una historia antigua. No buscaban formar una religión ni un grupo secreto, solo querían recordar juntos. El joven comenzó a escribir un nuevo libro, no con tinta, sino con símbolos. Cada página contenía un patrón de líneas y puntos que vibraban con luz tenue. Cuando alguien lo tocaba con intención pura, podía ver imágenes, sentir emociones, recordar fragmentos de la sabiduría perdida. La joven, cuyo nombre era Elara, enseñaba a los demás a escuchar sin palabras. Decía que el conocimiento no estaba en los textos, sino en el silencio que los rodeaba. Así pasaron los años. Lo que comenzó como un pequeño círculo de buscadores se transformó en una red de almas conectadas. No se conocían todos, pero se reconocían al encontrarse. Una mirada bastaba, un gesto, una frase, un símbolo trazado en la arena. Mientras tanto, el mundo seguía cambiando. Nuevas guerras nacían de las ruinas de las antiguas. La humanidad parecía avanzar, pero cada paso tecnológico la alejaba un poco más de su centro. El joven, ahora un hombre maduro, sabía que el mensaje debía ser compartido antes de que fuera demasiado tarde. Elara lo acompañó hasta el final. Juntos subieron una última vez a la montaña donde todo había comenzado. El viento soplaba fuerte, pero el aire no era hostil. Traía consigo un murmullo de voces lejanas, como si las estrellas mismas estuvieran cantando. «El ciclo se cierra», dijo Elara. «¿Estás listo?» Él asintió. «El mensaje no debe quedarse conmigo. Debe viajar más allá del tiempo, más allá de la carne». Se arrodilló en el suelo y colocó el cuaderno abierto. Luego, tomó la piedra de Elara y la puso sobre la página. Ambos cerraron los ojos. Una luz dorada comenzó a brotar de sus cuerpos, fusionándose con el aire, con la tierra, con el cielo. El suelo tembló. Desde el horizonte, columnas de luz emergieron, formando una red que unía montañas, ríos y océanos. No era destrucción, era despertar. El planeta respiraba de nuevo. En ese instante, millones de personas alrededor del mundo miraron el cielo y vieron lo mismo. Una espiral de luz que giraba lentamente sobre la tierra. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros sintieron que sus corazones se aligeraban. Y en los lugares más oscuros, la gente encendió fuego, no por miedo, sino por recuerdo. Cuando la luz se desvaneció, solo el viento quedó en la montaña. El cuaderno seguía allí, pero las páginas estaban en blanco. Solo la última línea brillaba con una luz tenue. Cuando olvides quién eres, mira al cielo
y recuerda a quienes te miran desde él. Décadas después, los textos del joven reaparecieron. Algunos fueron encontrados en templos, otros grabados en piedras o escritos en lenguas desconocidas. Los eruditos los llamaron los cantos del retorno. Pero nadie supo de dónde provenían. El ara también desapareció. Algunos decían que había cruzado el mar, otros que se había convertido en viento. Pero los pastores del valle juraban verla en las noches de luna llena, caminando sobre el agua del lago, sosteniendo una llama en sus manos. El tiempo pasó. El mundo cambió otra vez. Ciudades de cristal se alzaron donde antes hubo guerra. La ciencia comenzó a mirar al cosmos no solo con curiosidad, sino con respeto. Y un nuevo rumor nació, que no estábamos solos, que nunca lo habíamos estado. Un niño, descendiente lejano del guardián del lago, soñó una noche con una voz luminosa. «Despierta», le dijo. «Es hora de recordar la promesa». Al despertar, encontró un pequeño cuaderno sobre su mesa. Era antiguo, cubierto de polvo, pero en su interior había una única página escrita. El mismo mensaje de siglos atrás. Lo leyó en silencio, y al hacerlo, el aire a su alrededor comenzó a vibrar. El lago volvió a brillar, y por un instante, una figura dorada cruzó el horizonte, igual que aquella vez. El niño sonrió. Sabía, sin entender por qué, que todo estaba comenzando de nuevo. Porque las promesas del cielo no se rompen con el tiempo, solo duermen en los corazones de quienes aún pueden recordar. Y en esa madrugada eterna, el ciclo de la luz se cerró una vez más, solo para volver a abrirse en la siguiente generación. El eco del Padre, del Hijo y de la voz del ser estelar seguía viajando entre los mundos, susurrando al oído de cada alma dispuesta a escuchar. No temas a la oscuridad. Ella existe para que reconozcas tu propia luz. El viento sopló sobre el lago, llevando consigo la historia que nadie escribió, la historia que cada corazón lleva grabada, la de los hijos de la promesa, guardianes del recuerdo, herederos de la llama eterna. Y en el firmamento, una espiral volvió a brillar. No anunciaba el fin, sino el despertar. El tiempo había seguido su curso, como un río que jamás mira atrás. Décadas habían pasado desde que la luz cubrió el cielo, desde que el lago respiró, y la promesa volvió a despertar. El mundo había cambiado, sí, pero los hombres continuaban buscando en la superficie lo que solo podían hallar en el fondo de sí mismos. Los viejos templos se convirtieron en ruinas, las ciudades crecieron hacia el cielo, y la voz de las estrellas quedó ahogada por el ruido de las máquinas. Sin embargo, entre millones de almas distraídas, unos pocos seguían recordando. Eran los hijos de la promesa, descendientes de aquellos que habían sentido la vibración del lago. Vivían dispersos, ocultos a plena vista, esperando el momento en que los ecos del cielo volverían a llamar. Entre ellos se encontraba Kyle, un joven de mirada intensa que trabajaba como ingeniero de sistemas orbitales. A los ojos del mundo era un científico más, pero dentro de él ardía una curiosidad que no podía apagar. Desde niño había soñado con una luz que le hablaba en un idioma que no conocía, un idioma que no se escuchaba, sino que se sentía en la piel. Su madre le había contado, antes de morir, una historia que siempre consideró una fantasía, que su bisabuelo había visto descender un ser dorado en un lago del norte. Kyle lo había buscado en archivos, en bibliotecas y en viejas grabaciones militares. Nada. Solo un nombre tachado en un informe antiguo. Proyecto Promesa. Aquel nombre se le clavó en la mente. Algo en él vibraba con la misma frecuencia de sus sueños. Durante años trabajó en silencio, recopilando fragmentos, mapas de radiación desconocida, códigos en documentos olvidados, fotografías satelitales donde se veían espirales de luz sobre ciertas regiones. Hasta que una noche, mientras analizaba datos del campo magnético terrestre,
Apareció un patrón que lo dejó sin aliento, una secuencia de pulsos idénticos a los que había soñado de niño. No eran naturales, eran mensajes. Kyle cerró los ojos y los escuchó, no con los oídos, sino con el alma. Las pulsaciones formaban una melodía que parecía respirar. Era como si el planeta mismo hablara. Cada pulso, cada silencio, decía una palabra sin sonido. Recuerda. Durante días no durmió. Sintió que algo o alguien lo observaba, una presencia antigua que esperaba ser reconocida. Y una noche, en su laboratorio, una de las pantallas comenzó a parpadear con símbolos que no había programado. Eran líneas curvas, espirales, idénticas a las que su madre había dibujado en su infancia. El corazón le latía con fuerza. Tomó su cuaderno y comenzó a copiar los símbolos, pero antes de terminar, la luz de la habitación cambió. No provenía de las lámparas, venía del aire. Una figura se formó frente a él, hecha de filamentos de energía que giraban como una galaxia. Tenía forma humana, pero no densidad. Kyle retrocedió sin poder apartar la vista. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. La figura no habló. Transmitió una imagen directamente en su mente. Un lago, un niño, un cuaderno y una frase escrita con fuego. La promesa vive en ti. Kyle cayó de rodillas. Sintió que todo su cuerpo vibraba con una frecuencia desconocida. Las paredes, los objetos, el aire mismo, parecían responder a esa vibración. El ser extendió una mano de luz y tocó su frente. Una cascada de recuerdos inundó su mente. Civilizaciones estelares, ciudades flotando en mares de energía pura, guerras que consumieron mundos enteros. Y una visión final. La humanidad en el borde del olvido, repitiendo los mismos errores de antaño. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaban los símbolos grabados en el metal del escritorio, brillando como fuego líquido. Kyle comprendió que aquello no era una alucinación. Había sido elegido, como lo fueron sus ancestros, para reactivar la memoria dormida de la especie. Durante semanas investigó en secreto. Los símbolos parecían corresponder a coordenadas. Latitud 66 norte, longitud 20 grados este. El mismo lugar donde, según los registros antiguos, se había visto una anomalía luminosa en 1943. Sin pensarlo más, pidió una licencia en su trabajo. Vendió sus pertenencias y viajó hacia el norte, hacia el frío extremo, donde la aurora boreal se confundía con los sueños de los hombres. El viaje fue largo. Los trenes eran escasos, las carreteras cubiertas de hielo, pero algo dentro de él lo guiaba, una brújula invisible que no necesitaba norte. Al llegar al pequeño pueblo al pie de la montaña, el mismo que su madre le había descrito en historias de cuna, encontró ruinas antiguas, casas de madera y un lago congelado. Todo parecía dormido bajo la nieve. Kyle se acercó al borde del lago. El hielo brillaba con una luz azulada y bajo su superficie creyó ver algo que se movía lentamente. No eran peces. Eran formas geométricas, círculos, triángulos, espirales que giraban como si obedecieran a un patrón vivo. De pronto, una voz suave lo llamó desde atrás. Era una mujer envuelta en un abrigo blanco. Su rostro le resultó familiar, aunque estaba seguro de no haberla visto nunca. «Te esperábamos», dijo ella. Kyle la miró sorprendido. «¿Quién eres?» «Soy Nara, guardiana del lago». Los ecos del cielo nos avisaron que vendrías. Lo llevó hasta una cabaña iluminada por velas. Dentro había símbolos grabados en las paredes, iguales a los que había visto en su laboratorio. «Esto no puede ser posible», susurró Kyle. «Lo es», respondió Nara. «Tus antepasados comenzaron algo que aún no termina. Cada cierto número de generaciones, uno de ustedes despierta la memoria». Nara abrió un libro antiguo cubierto de polvo. En la primera página, escrita con tinta dorada,
estaba la misma frase que Kyle había visto en su visión. La promesa vive en ti. El tiempo pareció detenerse. Kyle sintió que todas las piezas encajaban. Su familia no había sido víctima del azar. Eran portadores de una herencia cósmica. Una semilla sembrada por aquellos seres que una vez cruzaron el cielo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó. Nara sonrió con una mezcla de ternura y gravedad. Escuchar. El lago te hablará cuando el cielo se abra. No antes. Durante días permanecieron allí en silencio, observando el hielo, el viento, las luces que danzaban en la aurora. Kyle comenzó a soñar con voces, con cantos antiguos. Cada vez que despertaba, nuevos símbolos aparecían en las paredes. Era como si el lugar respondiera a su presencia. Una noche, el aire se llenó de un zumbido bajo. El lago comenzó a brillar desde dentro. El hielo se resquebrajó con un sonido suave, como si el agua respirara después de un largo sueño. Nara tomó la mano de Kyle. Ha llegado el momento. De la grieta emergió una columna de luz dorada. Dentro de ella, sombras en forma de figuras se movían lentamente, como si despertaran. La vibración aumentó. Kyle cayó de rodillas, abrumado por la energía. Entonces escuchó la voz. Los ecos del cielo regresan cuando la humanidad se olvida de sí misma. El agua se levantó en espirales, formando símbolos que flotaban en el aire. Cada uno se disolvía en chispas de luz que se fundían con su piel. Kyle comprendió sin palabras. Era una transmisión, una descarga de memoria ancestral. Vio ciudades estelares otra vez, pero ahora comprendía su propósito. Aquellos seres no habían venido a dominar, sino a sembrar la semilla del autoconocimiento. Eran jardineros de conciencia, vigilantes del equilibrio entre la creación y la destrucción. La guerra que una vez libraron contra la oscuridad no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora la batalla se libraba dentro de cada ser humano. Kyle abrió los ojos. La luz lo rodeaba, pero ya no lo cegaba. Nara estaba de pie frente a él y en su rostro se reflejaba la aurora entera. «Eres el eco», dijo ella. «El mensaje ha despertado de nuevo. Elige con cuidado cómo lo entregarás, porque el conocimiento sin amor vuelve a ser sombra». Kyle respiró hondo. Sabía que no podía volver a su vida anterior. El mundo debía conocer la verdad, pero no podía hacerlo con palabras simples. La humanidad solo entiende lo que está preparada para oír. Esa noche escribió durante horas. Sus manos parecían moverse solas, como si una inteligencia invisible guiara cada línea. No escribía historia ni ciencia, escribía recuerdo. Al amanecer, el lago estaba tranquilo otra vez. El hielo se había sellado. Solo un leve resplandor quedaba bajo la superficie, pulsando al ritmo del corazón de la tierra. Kyle miró a Nara. ¿Nos volveremos a ver? Ella sonrió. Siempre que busques la verdad, estaré en el reflejo. Y desapareció entre la bruma, como si el viento la hubiera absorbido. Que él emprendió el regreso, pero no como llegó. Ahora era portador de los ecos, de la memoria que une mundos. Al volver a la civilización, todo le parecía distinto. Las luces de la ciudad eran pálidas comparadas con la del lago. Las voces humanas sonaban huecas, como ecos de un lenguaje olvidado. Sin embargo, sabía que debía actuar desde dentro. Comenzó a difundir su experiencia en forma de historias, cuentos, novelas, conferencias. Nunca mencionó a los seres de luz directamente, pero sus palabras tocaban corazones, activaban algo que los oyentes no podían explicar. Sus relatos hablaban de unidad, de la conciencia como red viva, de un futuro donde la ciencia y el espíritu se reconciliarían. Y lentamente, sin que nadie lo notara, una nueva corriente de pensamiento comenzó a expandirse. Las personas empezaron a mirar al cielo de otra manera,
a recordar sin saber por qué, a sentir que eran parte de algo más grande. Kyle no buscó seguidores ni templos. Solo deseaba que el eco siguiera viajando. Sabía que los verdaderos despertadores no fundan religiones, encienden almas. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el techo de su casa, vio una espiral dorada que cruzó el firmamento. Sonrió. Sabía que los guardianes seguían vigilando. Cerró los ojos y, en silencio, murmuró: «La promesa sigue viva». El viento respondió con un susurro, y el eco, una vez más, comenzó a despertar. El eco del lago no se extinguió. Viaja todavía, invisible, por los hilos del pensamiento humano. Penetra en sueños, en canciones, en los silencios entre palabra y palabra. Kyle lo sabía, pero no podía medirlo con instrumentos. La ciencia de su tiempo carecía de lenguaje para lo inmedible. Después de su regreso, vivió oculto durante un año entero. Construyó un laboratorio en una vieja cabaña de los montes del sur. Allí, en soledad, intentó registrar los pulsos que el lago había grabado en su mente. Cada noche, oía una frecuencia débil, casi imperceptible, como un corazón lejano latiendo bajo la corteza del mundo. Entonces comenzaron a llegarle cartas sin remitente, mensajes escritos en caligrafías distintas, pero todos con el mismo símbolo, la espiral dorada. Algunos venían de científicos, otros de monjes, otros de simples campesinos. Todos decían haber soñado con una luz que hablaba. Kyle comprendió que el despertar se estaba propagando. Viajó para conocerlos. Primero al desierto de Atacama, donde un astrónomo le mostró fotografías del cielo con constelaciones que se reordenaban por segundos. Luego a Egipto, donde una mujer ciega podía recitar himnos en un idioma que nadie reconocía. Y finalmente a la India, donde un niño de 10 años dibujaba con tiza los mismos símbolos del lago. Todos hablaban del mismo sentimiento, una urgencia de recordar quiénes eran antes de nacer. Kyle comenzó a llamarlos los portadores de la luz silente. No buscaban fama ni poder, solo querían escuchar el pulso del universo en sus venas. Una noche, en el Himalaya, mientras dormía en una cueva, tuvo una visión tan nítida que dudó estar soñando. El aire se tornó dorado y una figura conocida apareció ante él. Nara. Sus ojos contenían constelaciones. «El eco ha germinado», le dijo, «pero el otro lado también ha despertado». Kyle frunció el ceño. «¿El otro lado?» «La sombra que olvidaste nombrar. Aquellos que se alimentan del miedo, del ruido y del olvido. Han seguido el rastro de tu frecuencia. Vendrán por ti». «¿Quiénes son?», preguntó él. «Los que una vez combatimos entre las estrellas. No son demonios ni dioses. Son la parte de la mente que teme perder el control. En cada mundo toman forma distinta, y en el tuyo usan la máscara de la razón absoluta». La visión se desvaneció, dejando un eco frío. Kyle comprendió entonces que la batalla no sería con armas, sino con ideas. Regresó a la civilización decidido a proteger lo que había despertado. Creó una red secreta de comunicación entre los portadores. Usaban códigos ocultos en publicaciones científicas, frases insertadas en novelas o símbolos discretos en obras de arte. El mensaje se expandía disfrazado de belleza. Pero los otros también se movían. Corporaciones y gobiernos empezaron a censurar ciertas investigaciones. Algunos de sus aliados desaparecieron sin rastro, otros fueron desacreditados, tildados de locos. El miedo volvía a cubrir la mente del mundo. Kyle viajó a Nueva York para dar una conferencia sobre energías no lineales. Sabía que sería vigilado, pero tenía que hacerlo. Durante su exposición habló del campo unificado de la conciencia, una teoría que unía materia, energía y pensamiento. Dijo ante cientos de personas: «El universo no está afuera, somos el universo viéndose a sí mismo, y cada pensamiento es una onda que modifica la estructura del tiempo». La sala quedó en silencio. Algunos lo miraban fascinados, otros con miedo.
Esa misma noche, su nombre fue eliminado de los registros de la conferencia. Pero los que habían estado allí sabían lo que habían sentido. Y eso bastaba. Días después, Kale fue contactado por una mujer que se hacía llamar Mira. Le dijo pertenecer a un grupo que conocía la verdad desde antes de su nacimiento. Lo citó en una vieja biblioteca subterránea, en Praga. El encuentro fue breve y decisivo. Mira le mostró un mapa estelar grabado en cuarzo. Era idéntico a las visiones del lago. «Nuestros ancestros vinieron de allí», dijo ella, «de un sistema binario que tus astrónomos llaman Sirio. Vinieron para sembrar conciencia, pero la humanidad aún no ha aprendido a cuidarla». «¿Eres como Nara?», preguntó Kyle. Mira sonrió. «Soy como tú, mitad humana, mitad memoria». Le entregó una pequeña piedra luminosa. «Guarda esto. Cuando llegue la hora, reconocerás su propósito». Kyle sintió que la piedra vibraba con la misma frecuencia que su corazón. Esa noche soñó con océanos de luz y columnas de cristal. Vio millones de seres despiertos, conectados por una red viva, y comprendió que la humanidad estaba destinada a formar parte de esa red, si lograba superar su miedo a la unidad. Pasaron años. Los portadores crecieron en número, aunque permanecían ocultos. Algunos se infiltraron en universidades, otros en medios de comunicación, otros en instituciones religiosas. Su misión era sencilla y peligrosa: mantener encendida la llama del recuerdo. Mientras tanto, las fuerzas del olvido se sofisticaban. Ya no eran ejércitos, sino algoritmos. No disparaban balas, sino distracciones. Cada día el ser humano miraba menos el cielo y más una pantalla. La red se llenó de ruido, y el eco del lago se debilitó. Kyle, ya envejecido, comprendió que la batalla estaba entrando en su fase final. Debía transmitir el legado antes de partir. Reunió a los líderes de los portadores en un monasterio escondido entre los Andes. Eran 12, como los antiguos guardianes estelares. «El tiempo se curva», dijo Kyle. «La historia se repite porque la memoria se fragmenta. El lago nos dio un mensaje: recordar. Pero recordar no es mirar atrás. Es reconocerse en todo lo que existe». Encendieron un círculo de fuego. Cada llama representaba un mundo, una posibilidad. Kyle colocó la piedra luminosa de Mira en el centro. De inmediato, el aire se llenó de resonancias. El fuego se volvió azul. Entonces apareció Nara. No como visión, sino como presencia tangible. Su cuerpo de luz se reflejaba en los ojos de todos. «El ciclo está por cerrarse», dijo. «Si la humanidad no despierta, el sueño será eterno». Kyle dio un paso adelante. «¿Podemos evitarlo?». «Sí», respondió Nara. «Si recuerdan que no hay separación, ni entre tú y el otro, ni entre vida y muerte, ni entre humano y estrella. Solo hay una conciencia jugando a olvidarse». Sus palabras hicieron temblar las paredes del monasterio. El fuego se elevó, formando una espiral que atravesó el techo. Durante unos segundos, todo el valle se iluminó. Los aldeanos pensaron que era una aurora temprana. Cuando la luz se disipó, Nara había desaparecido. En el suelo quedaba una inscripción: «El puente está abierto». Los meses siguientes fueron extraños. En todo el mundo comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Personas que nunca se habían conocido soñaban las mismas imágenes. Niños hablaban idiomas muertos. Animales migraban siguiendo patrones desconocidos. Y los satélites registraban pulsos de energía desde el Ártico. Los gobiernos intentaron silenciarlo, pero era imposible. La humanidad entera empezaba a percibir que algo se movía debajo de la realidad. Algunos lo llamaron la resonancia global. Otros, el despertar del campo. Los portadores sabían que era el eco final del lago, vibrando a través de todos los corazones. Kyle, enfermo y cansado, decidió volver al norte. Sabía que el ciclo debía cerrarse donde había comenzado. Viajó solo,
con la piedra de mira en el bolsillo y una paz extraña en el pecho. El lago estaba igual que antes, solo que ahora el hielo brillaba con un resplandor dorado permanente. Se arrodilló en la orilla y dejó la piedra sobre el hielo. Al tocar la superficie, ésta se disolvió en luz pura. «He cumplido mi parte», susurró. El lago respondió con una voz múltiple, la suma de todas las que alguna vez escuchó. Nada termina, Kael. El recuerdo continúa en cada mente que se atreve a mirar hacia adentro. La promesa no era salvar a la humanidad, era recordarle que nunca estuvo perdida. El hielo se abrió suavemente, mostrando un vórtice de luz. Kael sonrió y, sin miedo, dio un paso adelante. Su cuerpo se volvió transparente y su forma se disolvió en la aurora. Desde entonces, cada vez que el viento del norte sopla sobre el lago, las luces danzan formando una espiral dorada. Los lugareños dicen que es el espíritu de un hombre que habló con los cielos. Los portadores saben la verdad. No es un espíritu, sino un mensaje. Una nota dentro de la sinfonía infinita. Mira, que aún caminaba entre los hombres, sintió la vibración en su pecho. Sabía que Kael no había muerto. Solo había regresado a casa. El eco seguiría viajando, y nuevos hijos de la promesa nacerían para continuar la canción. Porque la memoria del universo nunca se pierde. Solo espera ser recordada. Décadas habían pasado desde que el lago se abrió y tragó al hombre que hablaba con las estrellas. El mundo seguía girando, pero ya no era el mismo. Las máquinas se volvieron más inteligentes, las fronteras más difusas, y la humanidad, más distraída que nunca, vivía en una red donde la información era infinita, pero el sentido casi inexistente. Sin embargo, entre los millones que buscaban respuestas en pantallas, hubo quienes comenzaron a soñar con una voz que los llamaba por su nombre. Eran niños, ancianos, científicos, músicos, todos escuchando el mismo susurro. Recuerda, la vibración del lago había alcanzado su madurez. Kael había desaparecido, pero su frecuencia seguía resonando en el inconsciente colectivo de la especie. Los portadores sobrevivieron a los siglos, ocultos en monasterios, comunidades secretas y universidades disfrazadas de ciencia. No buscaban poder, sino equilibrio. Sabían que el ciclo se repetiría y que un nuevo puente debía construirse. En una ciudad sin nombre, rodeada de torres de cristal, vivía Liria, una joven investigadora de neurofísica cuántica. Era brillante, pero también solitaria. Desde niña había sentido una conexión inexplicable con el cielo nocturno. Decía que las estrellas le hablaban con música. Nadie la entendía. Una noche, mientras analizaba patrones cerebrales en un experimento de sueño lúcido, una de las ondas mostró una resonancia imposible, una frecuencia de 8,43 hercios, idéntica a la registrada en antiguos documentos sobre el lago del norte. Liria lo sabía porque desde hacía años estudiaba obsesivamente ese mito. En secreto, había conseguido fragmentos de las notas de Kael, perdidas entre archivos digitales antiguos. Los había traducido y memorizado. Sabía que no eran simples metáforas. En las páginas, Kael había escrito: «Cuando las dos luces se crucen en el cielo, el puente se abrirá, y los que recuerden sabrán cómo caminar sobre el vacío». Aquella frase la perseguía desde que la leyó. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Liria salió al balcón y miró el cielo. Dos auroras, una verde y otra dorada, se entrelazaban como serpientes de fuego. El corazón le latía con fuerza. Sintió que debía ir al norte. El viaje fue largo, lleno de señales que parecían guiadas por una mano invisible, sueños que se volvían rutas, palabras de desconocidos que la empujaban hacia adelante. Cuando finalmente llegó al lago, encontró lo inesperado. No estaba congelado. El agua danzaba con luz líquida, como si respirara. En el aire flotaban pequeñas partículas doradas, y el silencio tenía una densidad sagrada. Liria se arrodilló.
El reflejo del agua mostró un rostro que no era el suyo. Era Kael. «Te he esperado», dijo su voz dentro de su mente. Ella no se asustó. Algo dentro de su ADN reconocía esa vibración. «¿Quién eres realmente?» «Soy el recuerdo de lo que tú fuiste antes del olvido. El puente se ha abierto de nuevo, Liria. Eres la elegida para cruzarlo». El agua se elevó en forma de espiral, envolviéndola sin mojarla. Dentro de la espiral, el tiempo dejó de existir. Vio mundos naciendo, civilizaciones extinguiéndose, y una verdad que atravesaba todos los planos. La conciencia era una sola, dividida en millones de experiencias para poder conocerse a sí misma. Cuando despertó, estaba en una habitación luminosa, rodeada de figuras de energía pura. Una de ellas se acercó y habló en un idioma que comprendió sin aprenderlo. «Bienvenida, hija de la tierra y del cielo. Tu mundo está a punto de elegir su destino». «¿Qué destino?», preguntó Liria. «¿El del recuerdo o el del olvido eterno? El conocimiento sin alma se ha vuelto la nueva oscuridad. La humanidad juega con fuegos que no comprende. Si no reencuentran la armonía, el ciclo se cerrará en sombra. ¿Puedo detenerlo? Nadie lo detiene solo», respondió la figura. «Pero puedes encender el fuego en otros. Eres la chispa del nuevo amanecer». La figura tocó su frente. Una corriente de luz entró en su cuerpo, llenándola de memorias, símbolos y lenguajes estelares. Vio a Nara, a Kael, a Mira. Todos le sonreían desde un horizonte de oro. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo junto al lago. El amanecer pintaba el cielo con dos luces cruzadas. Liria comprendió el mensaje de Kael. Las dos luces eran el pasado y el futuro, uniéndose en el presente. Regresó al mundo civilizado con un propósito claro. Creó un laboratorio bajo el nombre de Proyecto Puente, disfrazado de investigación sobre sincronicidad neuronal. Allí reunió a mentes brillantes de distintas disciplinas: científicos, artistas, monjes, filósofos, ingenieros. Les habló del lenguaje oculto en la geometría del pensamiento, de la vibración del lago y de la memoria universal. Al principio la tomaron por una visionaria más, pero pronto los experimentos comenzaron a mostrar resultados imposibles. Las ondas cerebrales de los participantes se sincronizaban a miles de kilómetros de distancia. Sueños compartidos, ideas idénticas surgiendo simultáneamente. Una red viva de conciencia colectiva. Liria comprendió que había activado el puente de las dos luces, una conexión entre el plano físico y el campo de memoria universal. Pero también comprendió el peligro. El mismo conocimiento que unía podía destruir. El eco del olvido también se infiltraba en la red, disfrazado de lógica fría y ambición. Uno de sus colegas, el Dr. Val, intentó usar la tecnología para manipular mentes. Decía que la humanidad necesitaba dirección, no libertad. Liria trató de detenerlo, pero él ya había creado un prototipo, una máquina capaz de amplificar las ondas del puente. La llamó el núcleo. Cuando fue activada por primera vez, una onda expansiva recorrió el planeta. Los sueños de millones se entrelazaron en una sola pesadilla. Ciudades sumergidas en fuego, el cielo partido y una voz que gritaba: «El puente caerá». Liria comprendió que el núcleo debía ser destruido. Convocó a los portadores, dispersos por el mundo. Eran pocos, pero cada uno llevaba en su interior el recuerdo vibrante de Kael, Nara y Mira. Se reunieron en la montaña del norte, frente al lago que había dado origen a todo. Mientras el núcleo rugía en la distancia, Liria sostuvo en sus manos la vieja piedra que Kael había dejado. Sorprendentemente, había reaparecido en su laboratorio, como si la luz misma la hubiera traído. Al acercarla al agua, ésta comenzó a brillar. Una columna de energía emergió del lago. Dentro de ella las figuras estelares se manifestaron otra vez. Kael, ahora parte de la aurora, habló. «El conocimiento es una espada de doble filo.
Si se usa sin amor, corta la esencia de quien lo empuña. Pero si se ofrece con compasión, abre el cielo. Liria comprendió lo que debía hacer. Pidió a los portadores que se unieran en círculo. Juntos comenzaron a emitir una frecuencia de gratitud, un canto sin palabras, una vibración que trascendía el sonido. El lago respondió, expandiendo ondas de luz dorada. A miles de kilómetros, el núcleo colapsó. No con una explosión, sino con silencio. El poder se disolvió en calma. Los sistemas se apagaron, las pantallas quedaron en blanco. Durante 7 minutos, el planeta entero estuvo quieto, y en ese silencio, cada ser humano escuchó la misma voz interior. Recuerda quién eres. El mundo no volvió a ser igual. Muchos olvidaron el evento, atribuyéndolo a un fallo masivo de red o un fenómeno solar. Pero algo había cambiado en el fondo del alma humana. Las personas comenzaron a sentir más empatía, más conexión, más intuición. La ciencia empezó a interesarse en el valor del silencio, la meditación y la conciencia colectiva. Liria se retiró del ojo público. Vivió en el norte, cerca del lago, donde escribió su testamento espiritual. El puente de las dos luces. En él no hablaba de alienígenas ni de milagros, sino de la unidad de todas las cosas. Sus palabras decían: no hay dioses ni salvadores, solo nosotros, recordándonos a través del tiempo. Cada átomo de tu cuerpo es una estrella que aprendió a amar. Cuando murió, el cielo se tiñó de dorado, y por primera vez en siglos, 2 auroras cruzaron el firmamento exactamente como Kael predijo. Los portadores sabían que aquello no era un final, sino un nuevo comienzo. El puente estaba abierto, y a través de él las 2 luces, la del conocimiento y la del amor, se abrazaban en equilibrio perfecto. El lago, silencioso, respiraba bajo la aurora, y si alguien se acercaba lo suficiente, podía escuchar un eco suave, antiguo, diciendo lo mismo que al principio de los tiempos. La promesa sigue viva,